sábado, 11:30 de la mañana. Por Canal 28. Canal 28. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Okay, let's continue. Now let's check which one was our first topic. Vamos a revisar cuál fue nuestro primer tema de este ciclo escolar posterior al repaso general que hicimos al inicio del ciclo. El primero que vimos fue el de Community Services, servicios comunitarios. Which one was the achievement? ¿Cuál fue el aprendizaje esperado? Lo tenemos en letras amarillas y dice Understanding Information about Community Services. Comprender información acerca de los servicios comunitarios. ¿Y en qué consisten los servicios comunitarios? Cuando vimos este proyecto dimos algunas definiciones y vamos a repasarlas ahorita. Dice, volunteering is a personal choice that can make a difference to communities and help people in need. El voluntariado, que es otra forma de llamarle a los servicios comunitarios, es una elección personal que puede hacer una diferencia en las comunidades y ayudar a las personas que se encuentran en necesidad. It's a work done by a person or a group of people that benefit others. Es un trabajo realizado por una persona o un grupo de personas que beneficia a otros. It can also help animals, such as those in a shelter. Puede también ayudar a los animales como aquellos que se encuentran en un refugio. It is an enjoyable and rewarding way to spend our free time. Es una forma disfrutable, es una forma que también nos puede dar cierta recompensa de pasar nuestro tiempo libre. And you do not get paid to perform community services. Esto es bien importante, recordar que un servicio comunitario o en el caso de lo que llamamos voluntariado no te va a permitir que recibas un pago, un salario por realizarlo. Simplemente es algo que tú haces por elección personal para ayudar a otros. Bien, ¿qué más vimos acerca de los servicios comunitarios? Dijimos que habían muchas actividades en las que tú podías participar dentro de tu comunidad y algunas de ellas son las siguientes: donate, donar, recycle, reciclar, adopt, adoptar, feed, alimentar, tutor, asesorar, clean up, limpiar, and plant, plantar. ¿Alguna de ellas te suena familiar? ¿Alguna de estas actividades se realiza en la localidad en la que tú vives? Acuérdate que cuando vimos este proyecto hicimos algunas propuestas y dijimos que aún cuando estabas en casa trabajando a distancia en la escuela, había alguna de estas acciones que sin salir de casa tú podrías realizar. Por ejemplo, la de tutor, asesorar. Podrías asesorar a un compañero tuyo que tenga cierta dificultad en alguna materia a través de una videollamada, a través de las reuniones en Zoom o las que haces con tus maestros de la secundaria. Podrías tener también participaciones para ayudar a tus compañeros. Y como esa, algunas otras más de las que se encuentran aquí te pueden ser de utilidad y de interés para poder colaborar con el voluntariado. What else did we talk at the beginning of this scholar year? ¿De qué más hablamos al inicio de este ciclo escolar? The classic stories, acerca de las historias clásicas. ¿Cuál fue el aprendizaje esperado que vimos? Select and review classic tales, el de seleccionar y revisar cuentos clásicos. Understand general sense and main ideas, comprender el sentido general y las ideas principales. Estos dos aprendizajes esperados respecto a este tema son muy importantes porque te permiten revisar información escrita, analizarla y comprenderla. Recuerda que para poder tener un buen nivel de una lengua extranjera, cualquiera que sea la que tú estés estudiando, en este caso, el inglés, que es la que llevas en la secundaria, es muy importante la práctica cotidiana. No importa si no dedicas una hora,
Pueden ser solamente 15 minutos, pero que sean constantes, que sea a diario, porque si tú no lo haces, poco a poco vas perdiendo la práctica. Entonces es bien importante que cotidianamente lo estés practicando. Puede ser a través de canciones, estar escuchando, puede ser a través de lecturas o de diferentes actividades. En este caso, con el proyecto de Classic Tales, nosotros lo vimos a través de la lectura. So, we have the difference between the fables and the classic tales. Tenemos la diferencia entre las fábulas y los cuentos clásicos. What is a fable? ¿Qué es una fábula? They are short stories with few characters, often animals with human attributes. ¿Cuáles son las fábulas? Pues son historias cortas, historias breves, con unos cuantos personajes que regularmente son animales que tienen ciertas características o atributos humanos, como cuáles, por ejemplo, les dan la habilidad de hablar. En una fábula, los animales o las plantas pueden hablar. They teach you a moral at the end of the story. Ellos te transmiten, te enseñan una moraleja, te dan una enseñanza al final de la historia. Eso es lo que principalmente caracteriza a una fábula. Y este proyecto además lo relacionamos con la asignatura de lengua materna porque en español también viste este tema. Por otro lado, ¿qué son los cuentos clásicos? The classic tales, they usually begin with the phrase once upon a time. Esto es bien importante porque fácilmente los podemos identificar a través de la frase con la que generalmente comienzan, que sería la de once upon a time, había una vez. Después tenemos que they have defined good and evil characters. Tiene muy bien definidos cuáles son los personajes buenos y malos, los protagonistas y los antagonistas. Y por último dice they use magical elements. Ellos utilizan los elementos mágicos, como por ejemplo cuando hay tal vez una hada madrina que tiene una varita mágica y realiza ciertas acciones que en la vida real sabemos que no se puede. Tenemos ahora dos esquemas que es importante analizar con la diferencia entre los elementos que componen la historia y las partes de la historia. Vamos a repasarlo. Esto también lo viste en la asignatura de lengua materna, así que seguramente estás muy bien familiarizado con el tema. Dice, the elements of a story. ¿Cuáles son los elementos de una historia? Setting, la locación o la ambientación. That's where the story happens. Es donde sucede la historia. The characters, los personajes. They are main or secondary or they could be good or bad. Pueden ser principales y secundarios o podemos llamarles buenos y malos. Por otra parte, tenemos the parts of the story, las partes de la historia. The beginning, el inicio. That's the introduction of the story. Es la introducción de la historia. The middle, la parte media. The conflict plot es donde ocurre el conflicto o donde se alcanza el clímax de la historia. Y por último, the end or the conclusion, el final o la conclusión, que es donde se soluciona el conflicto que haya ocurrido en nuestra historia. What else did we see? ¿Qué más vimos en este proyecto? The past tense, el tiempo pasado, pero lo vimos de dos maneras diferentes y sí es bien importante recordarlo. Recuerda, así como te dije hace un ratito acerca del verbo to be, el verbo ser o estar, la diferencia entre los verbos, los tiempos pasados que puede ser, por ejemplo, simple past tense, el pasado simple, o past continuous, el pasado continuo, es bien importante identificar en qué consiste cada uno y en qué momento lo podemos utilizar. Pon atención, por favor, esto ya lo habíamos visto, pero en el repaso te va a ser de gran utilidad. Dice, para el simple past tense, para el tiempo pasado simple, to form the affirmative past tense of the regular verbs, we add ed to the base form. Para formar el afirmativo del tiempo pasado de los verbos regulares, atención aquí, solo los regulares, les agregamos la terminación ed al final. We use past tense to show which action was interrupted. Mostramos o utilizamos el tiempo pasado simple para mostrar qué acción fue interrumpida, es decir, que ocurrió y terminó en el pasado. Y viene aquí un ejemplo, dice, the girl asked for help. La chica pidió ayuda. El verbo ask puede ser preguntar, pero también se puede interpretar como pedir, como en este caso pidió ayuda. Vamos a ver la diferencia ahora con el pasado continuo. Dice, we use it to talk about events which were in progress. Dice, lo utilizamos para hablar acerca de eventos que estaban en progreso, es decir, que se repetían constantemente en el pasado. We use it to establish the scene or context. Lo utilizamos para establecer la escena o el contexto. Por ejemplo, the little girl
was walking in the forest. La pequeña niña estaba caminando, no dice caminó, estaba caminando, o sea, se repetía esa acción en el pasado, estaba caminando en el bosque. Esa es la diferencia entre el tiempo pasado simple y el pasado continuo, que te va a ser de utilidad y por lo tanto hay que tener presente. A continuación vamos a ver qué es otro proyecto de los que vimos durante el repaso de este ciclo escolar, y dice The Types of Dictionaries, los tipos de diccionarios. ¿Cuál fue el aprendizaje esperado? Dice, Select and Review Bilingual Dictionaries, seleccionar y revisar los diccionarios bilingües, así como al inicio de cada clase te pido que en tus materiales incluyas a tu diccionario bilingüe. Aquí viene la definición de cada uno de los diccionarios que yo siempre te he recomendado que tengas en casa, tanto el monolingüe como el bilingüe. Recuerda que en el monolingüe vamos a encontrar un solo idioma, por eso es su nombre, monolingüe, y en el bilingüe vamos a encontrar dos idiomas. En un idioma te va a venir la palabra que tú estés buscando y en otro idioma va a venir la traducción de ese concepto. En un momento más vamos a continuar hablando de este tema. Primero vamos a ir a un corte, pero quédate aquí en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Ah, sin el cubrebocas, sí. Ahí va, 1, 2, 3. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV, primer grado, secundaria. Ok, welcome back, bienvenidos nuevamente. Antes de continuar con la clase, quiero enviar un saludo para la alumna Yossi y para su mamá Marisol, que me enviaron un mensaje diciendo que las clases de inglés le han sido de mucha utilidad y que están muy contentas porque Yossi vio un avance muy grande durante este ciclo escolar. De no gustarle la materia de inglés, me dice que además de tener un gran avance, ahora le gusta mucho y está interesada en continuar estudiando.
Si tú eres uno de los alumnos a los que también le gusta la clase de inglés y te ha sido de utilidad, mándanos un mensajito aquí a través de Canal 28 para poderlo leer, y si quieres que salga tu fotografía el día de mañana aquí en la pantalla, mándanos tu foto también, ¿ok? Vamos a continuar con el tema de los diccionarios. Estábamos hablando antes del corte acerca de la diferencia entre diccionario bilingüe y monolingüe. Dijimos que el diccionario monolingüe tiene un solo idioma, entonces tú vas a buscar un concepto en inglés, un concepto que tú no conoces, y la definición va a aparecer también en inglés. Este tipo de diccionario te sirve mucho para practicar el idioma, y aunque no comprendas totalmente todas las palabras que aparezcan en la definición, vas a practicar leyendo más palabras nuevas. Por otra parte, el diccionario bilingüe va a tener la lista de palabras en inglés y la traducción al español, o viceversa, las palabras en español y la traducción al inglés. ¿Qué elementos vienen en un diccionario, que es parte del proyecto que estábamos analizando? Pues estas son 3 de las partes principales de una página en un diccionario. Por ejemplo, en la parte superior vas a encontrar the guide word, la palabra guía. ¿Qué es la palabra guía? Pues como su nombre lo indica, es la palabra que me va a guiar para saber desde dónde hasta dónde voy a encontrar yo en esa página de diccionario. Las palabras guías siempre van a aparecer en la parte superior del lado izquierdo y del lado derecho en las páginas del diccionario. ¿Y qué me indican? Pues la que aparece del lado izquierdo significa que es la primera palabra que va a aparecer en esa página, y la que aparece del lado derecho en la siguiente página, arriba, esa va a ser la última palabra que tú encontrarás en esa página de diccionario. De esa manera tú te puedes guiar. Si la palabra que tú estás encontrando, al buscarla por alfabeto, va a aparecer en esa página, o si tienes que cambiar de página. Por otra parte, tenemos the entries. ¿Cuáles son las entradas? Entries es la lista de palabras que aparece en negritas, es decir, la lista de conceptos donde tú puedes consultar aquella palabra que desconoces. Y puede ser en la parte superior o en la parte inferior, al centro, que encontremos el número de página. Ok, let's check the steps to use a bilingual dictionary. Vamos a revisar ahora cuáles son los pasos para utilizar un diccionario bilingüe. Primero tenemos, if you are looking for a word in English, go to the English-Spanish section. Dice, si estás buscando una palabra en inglés, ve a la sección de inglés-español. Esto, aunque parezca muy obvio o muy básico, es importante aclararlo porque muchas veces no sabemos utilizar nuestro diccionario. El diccionario bilingüe se compone de 2 secciones. La primera parte va a ser, por ejemplo, inglés-español, y la segunda parte español-inglés. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el primer idioma que aparece es en el que tú vas a encontrar la palabra. Si está en inglés, ahí es donde la vas a encontrar. Pero si tu palabra, la que no conoces, está en español, tienes que buscar en la segunda sección, la que es español-inglés. En el número 2, el segundo paso para utilizar un diccionario dice, look at the guide words at the top of the pages. Busca las palabras guía en la parte superior de las páginas, así como lo vimos en la diapositiva anterior. The step number 3, el paso número 3 para utilizar un diccionario bilingüe. Find the word using the alphabetical order. Encuentra la palabra, aquella que tú desconoces, utilizando el orden alfabético. Recuerda que el orden alfabético lo practicamos desde que estamos en primaria, pero es bien importante por lo mismo consultar los diccionarios, porque últimamente se nos hace costumbre mejor buscar en internet, en el celular, y dejamos de lado los diccionarios, entonces a veces perdemos la práctica. Hay que recordar que debemos practicar con el orden alfabético. The number 4, el paso número 4 dice, identify if it is a noun, a verb, etc., and look at the phonetic transcription. Identifica si se trata de un verbo, de un sustantivo, etc., y después revisa la transcripción fonética. ¿Cuál es la transcripción fonética? La que aparece entre diagonales y me va a decir cómo interpretar esa palabra. Por último, the number 5, el paso número 5 dice, if the word you were looking for has more than one meaning, choose the meaning that you need. Si la palabra que tú estás buscando tiene más de un significado, busca aquel que tú necesitas, es decir, busca el que se adapta al contexto de lo que tú necesitas, porque hay palabras que significan cosas distintas, pero se escriben exactamente igual, recuérdalo, eso también lo has visto en la materia de español. Entonces, si ese fuera el caso, si tú encuentras una palabra con diferentes definiciones, trata de adaptar cuál de esas definiciones es la más apropiada a tu contexto, a lo que tú necesitas.
let's check another project. Vamos a revisar ahora otro proyecto que vimos durante este ciclo escolar. That is a silent short film, el cortometraje mudo. Dice, los aprendizajes esperados, review short silent films, revisar los cortometrajes mudos, understand the general sense and main ideas, comprender el sentido general y las ideas principales. Here we have a scheme, let's check it. Tenemos aquí un esquema, vamos a revisarlo. Dice silent short film, cortometraje mudo. También le podemos llamar solamente silent movie. La definición dice, is a film with no spoken dialogue. Es un film, es decir, es una película sin diálogo hablado. Después dice, non-verbal communication or body language is very important. La comunicación no verbal o el lenguaje corporal, lo que hacemos con nuestro cuerpo, los movimientos e incluso los gestos que hacemos con nuestra cara, son muy importantes en este tipo de películas. Dice, the gestures and facial expressions are often exaggerated. Los gestos, las expresiones faciales generalmente son exageradas en este tipo de películas también. Y por último, dice, the characters can use mime and title cards to transmit a dialogue. Los personajes pueden utilizar la mímica o bien unas pequeñas tarjetas para transmitir un mensaje, un pequeño diálogo. Recuerda que en este tipo de películas no hay diálogo hablado, pero en ocasiones, entre una escena y otra, algunos personajes hacen mímica o muestran una pequeña tarjeta, un pequeño cartelón con una frase sencilla para hacerle ver al espectador de qué se va a tratar la siguiente escena o en dónde se encuentran. Bien, revisemos cuáles son las partes principales de un libreto, the script. El libreto es donde un autor escribe todo lo que ocurriría en una película muda, en un cortometraje mudo. En este caso tenemos en pantalla una imagen que representa un libreto, es decir, lo que un autor de una película muda escribió para que sus actores supieran todo lo que tenían que hacer, cómo interpretar a sus personajes. Vamos a representar en 5 partes los elementos principales del libreto. The number 1, the scene headings, los encabezados de la escena. En el encabezado de la escena me va a indicar a mí si la escena es al exterior o al interior, si es de día o de noche y en qué tipo de locación, por ejemplo, en una escuela, en una casa, en un bosque, etc. The number 2 is the characters. El número 2 son los personajes. El nombre del personaje siempre va a aparecer antes del diálogo que le correspondería interpretar. Number 3, the action lines. El número 3 serían las líneas de acción. ¿Qué son las líneas de acción? Un pequeño párrafo o una frase breve en la que me va a decir a mí el autor más o menos de qué va a tratar, un pequeño resumen de lo que va a tratar esa siguiente escena. The number 4, the dialogues, los diálogos. ¿Cuáles son los diálogos? En una película que no fuera un cortometraje mudo, pues todo lo que los personajes hablan. En este caso, a pesar de ser para un cortometraje mudo, se escriben los diálogos para que el personaje que lo va a interpretar, es decir, el actor o la actriz, sepa qué es lo que tiene que representar. Y por último, the number 5, the parenthetical, los paréntesis. ¿Qué son los paréntesis? Lo viste en las clases en español, tanto conmigo como con las maestras Ivonne y Tessy. Las acotaciones. ¿Las acotaciones qué son? Lo acabas de ver ayer en el repaso de español, cuando viste lo de la obra de teatro. Las acotaciones es donde un autor escribe la forma en la que se va a desarrollar una acción por parte de un personaje. Por ejemplo, si el autor quiere que el personaje grite, pero no debe de decir, voy a gritar, eso no lo va a decir el personaje. ¿Qué va a hacerlo? Simplemente va a gritar. Entonces el autor lo pone entre paréntesis, screaming, gritando, y va a poner la frase que quiere que grite. O por ejemplo, crying, llorando, etc. Es una acotación, significa una indicación para que el personaje sepa lo que debe realizar, más no para que lo lea. Bien, vamos a revisar cuáles son los elementos que acabamos de mencionar de manera definida. The scene heading, el encabezado de la escena. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, ext night club patio night. Dice ahí, al exterior, de noche, y se llevaría a cabo en un lugar que se llama club patio. Eso sería el encabezado de la escena. Me indica 3 puntos importantes. Al exterior o al interior, aquí dice que al exterior. ¿En qué parte del día? Ahí dice que en la noche.
Y por último, ¿en dónde? En un club nocturno llamado patio. Después de characters, dijimos que es la persona que va a decir a quién le corresponde el texto, lo que viene ahí escrito para que se interprete. The action lines that describes the scene, es la frase que describe la escena. The dialogues that indicates what a character talks or think, los diálogos que en este caso, como es película muda, no los va a decir, pero sí los va a pensar o a actuar el actor. En the parenthetical, como acabamos de decir, los paréntesis o las acotaciones, indicates the way the actor should say the dialogue, indica la forma en la que el actor debe decir su diálogo, en el caso de ser una película con diálogos. Bien, vamos a continuar con otro proyecto, en este caso es el de Forms to Express the Futures, o predicciones, the predictions. Este proyecto acerca de las predicciones o cómo hablar en tiempo futuro, tiene como aprendizaje esperado, primero, review, write and forecast examples, revisar diferentes ejemplos de pronósticos escritos. Y después, listen and identify the ways to express future actions, escuchar e identificar diferentes formas de expresar acciones futuras. Tenemos aquí una tabla o dos recuadros en donde puedes analizar la diferencia entre las dos formas de expresarnos en tiempo futuro. Primero, usando la fórmula que dice I am going to. Esta fórmula la utilizamos para el futuro inmediato o para el futuro que tenemos casi seguro de que va a ocurrir porque ya tenemos ciertos preparativos para que algo ocurra. Y se podría usar de forma positiva con la fórmula I am going to, voy a, en este caso el ejemplo dice, to read a book, leer un libro. De manera negativa, I am not going to run today. Hoy no voy a correr el día de hoy. De forma interrogativa solamente cambiaríamos el pronombre y el verbo to be. En este caso sería, am I going to go with you? Iré contigo o voy a ir contigo. Después, are you going to help me? ¿Vas a ayudarme? Y por último, is she going to cook today? ¿Va ella a cocinar el día de hoy? Esto es hablando de futuro muy próximo, la fórmula de I am plus going to, la fórmula del pronombre, el verbo to be y going to. Regresando del corte, vamos a ver cómo podemos expresar en tiempo futuro utilizando el auxiliar will. No te vayas, quédate aquí en Escuela TV. Escuela TV, primer grado, secundaria. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos.
Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Escuela TV. Primer grado. Secundaria. Okay, let's continue with the last part of the class. Thanks for being here with me. Gracias por seguir aquí conmigo. Vamos a continuar con la última parte de la clase. Si te habrás dado cuenta, se fue demasiado rápido el tiempo. Hemos visto bastante contenido que lo hemos analizado, lo hemos estudiado durante todo el ciclo escolar y todavía nos falta mucho, lo que significa que seguramente aprendiste bastante durante todo este ciclo escolar y toda la información, todos los temas te serán de gran utilidad ahora que te vas a segundo grado. Bien, veíamos acerca de las formas para expresarnos en tiempo futuro. Ya comentamos acerca del uso del going to, que es para futuro inmediato o futuro que es muy probable que ocurra porque tenemos ciertos indicadores que así nos lo hacen ver. Ahora, el auxiliar will, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Cuando nos referimos a futuro lejano o bien cuando hacemos un tipo de predicción. Por ejemplo, de manera afirmativa, I will win the lottery. Yo no tengo la seguridad, pero yo podría hacer una predicción diciendo, yo ganaré la lotería. De forma negativa, I won't travel to Africa. Yo no viajaré a África. Y de forma interrogativa, el mismo sistema. Cambiamos el orden del pronombre y en este caso del auxiliar en lugar del verbo to be. Aquí diría, will I become millionaire? Me convertiré o llegaré a ser millonaria. Will you call me? ¿Me llamarás? Y por último, will he come tomorrow? ¿Vendrá él mañana? Esas son preguntas que no tenemos seguridad de que vaya a ocurrir y por eso utilizamos el auxiliar will. Atención aquí, la palabra won't es la contracción de will más la palabra not. Es la forma negativa del auxiliar will. Vamos a continuar con las predicciones constructivas. En este proyecto habíamos comentado que era bien importante realizar predicciones o comentarios positivos. Siempre recuerda ser positivo con la gente que te rodea. En este caso, las predicciones constructivas o positivas podríamos decirlas de manera afirmativa. Paola will volunteer in a social program. Paola participará como voluntaria en un programa social. Pedro will become an engineer. Pedro se convertirá en un ingeniero. Mariana will work as an English teacher. Mariana trabajará como una maestra de inglés. Y por último, Alan will create an online game. Alan creará un juego en línea. Estas son afirmaciones constructivas, positivas. Si te fijas, en ninguna estamos utilizando alguna situación negativa o desagradable acerca de las personas de las que hablamos. Por eso te invito a que tú también seas siempre una persona positiva. Ahora tenemos de manera interrogativa. Will she volunteer in a social program? Ella participará como voluntaria en un programa social. ¿Qué hicimos aquí? Solamente cambiamos el orden del auxiliar y del pronombre. En lugar de decir she will de manera afirmativa, cambiamos por will she. En la siguiente dice, will he become an engineer? ¿Se convertirá él en un ingeniero? En la tercera, will she work as an English teacher? Ella trabajará o trabajará ella como una maestra de inglés. Y por último, will he create an online game? ¿Creará él un juego en línea? Por último, tenemos the possible answers, las respuestas posibles. Yes, she will, sí, ella lo hará, or he will, si es hombre, él lo hará, o de manera negativa, no, she won't, no, no lo hará ella, o no, he won't, no, él no lo hará. Bien, vamos a revisar rápidamente este ejercicio. Dice, match the conditions to the results. Relaciona las condiciones hacia los resultados. La primera dice, if people have problems with a major organ, si las personas tienen problemas con un órgano principal, refiriéndose al cuerpo humano, como estamos hablando de un proyecto de futuro, hacemos predicciones incluyendo a la tecnología y a los avances, bueno, pues aquí vamos a encontrar cuál sería la respuesta correcta, la que dice, scientists will build a replacement. Los científicos construirán un reemplazo. ¿Crees que sea posible en el futuro? No lo sabemos, pero lo podemos dejar como una predicción. Number 2, if you want to drive your car somewhere, si tú quieres conducir tu carro hacia algún lugar, vamos a revisar,
You will let a computer take control. Dejarías que tu computadora tome control. ¿Te imaginas que en un futuro el carro pueda conducirse por sí mismo? O tal vez hay algunos que ya lo hagan. Hay que revisar eso, es parte de la tecnología y aquí lo estamos viendo como una predicción. Number 3, if we use more alternative fuels, si utilizamos más combustibles alternativos, there will be less pollution in the environment. Habrá menos contaminación en el medio ambiente. Y por último, if you want to make friends, si quieres hacer amigos, the internet will be the place to do it. El internet será el lugar para realizarlo. Desde ahorita mucha gente ya se comunica a través del internet, entonces aquí como predicción también lo están diciendo. Bien, vamos a continuar. ¿Qué más vimos durante este ciclo escolar? Uno de los proyectos más importantes fue el de The Human Body Systems. Si estuviste revisando las clases, las últimas 2 semanas estuvimos precisamente hablando de este tema. Como es un tema muy complejo que aborda demasiada información, tuvimos que verlo en 2 sesiones diferentes. El propósito o el aprendizaje esperado era write notes to describe human body systems, escribir notas para describir a los sistemas del cuerpo humano. Tú ibas a realizar tus propios esquemas o diagramas y posteriormente a estudiar para tus exámenes. Aquí yo te pongo un ejemplo de un esquema que tú pudiste haber realizado con la información más importante de los esquemas que vimos, de los sistemas del cuerpo humano que vimos. The nervous system, el sistema nervioso. ¿Cuál sería la definición? Podríamos decir, it controls everything you do with the help of the brain and the spinal cord. Controla todo lo que tú haces o controla todo con la ayuda del cerebro y de la médula espinal. Está subrayado controls everything porque esa es la clave, controla todo. Después, the respiratory system, el sistema respiratorio. It controls breathing, controla la respiración y está subrayado porque es la función principal. We inhale and exhale air, sending it to the lungs. Inhalamos y exhalamos aire enviándolo hacia los pulmones. The digestive system, el sistema digestivo. It transforms food into nutrients. Transforma la comida a nutrientes y es lo que está subrayado porque viene siendo el propósito principal de este sistema. Using digestive tract and glands, usando el tracto digestivo y las glándulas. Y por último, the circulatory system, el sistema circulatorio. It transports blood and oxygen to our cells using the heart, veins and arteries. Transporta sangre y oxígeno, ahí está subrayado como idea principal, hacia nuestras células, utilizando el corazón, las venas y las arterias. Bien, vimos también cuáles eran las palabras que podíamos utilizar para realizar preguntas enfocadas a los sistemas del cuerpo humano. Aquí tenemos un esquema con las palabras básicas que debemos utilizar para poder realizar preguntas. Por ejemplo, what, qué, dijimos que era la palabra más común para realizar preguntas. Podría ser para preguntar qué o también cuál. When, cuándo, where, dónde, who, quién, which, cuál, para hacer algo más específico o cuando te dan opciones a elegir. How, cómo, o en este caso si le agregamos a how, también podría ser how many, cuántos en cantidad o how much. Why, por qué. Y por último tenemos ejemplos de preguntas realizadas con las palabras does or do. En este caso diría, do you know all the systems of the human body? ¿Conoces todos los sistemas del cuerpo humano? Does the skeletal system have 206 bones? ¿Tiene el sistema óseo 206 huesos? Esa respuesta la vimos en nuestra clase hace 2 semanas y sí, la respuesta correcta es esa, tiene 206 huesos el cuerpo humano adulto. Dijimos que el de los pequeños, el de los bebés, tiene 300 huesos. Y aquí dice que para este tema que acabamos de mencionar, the propose and answer questions, era proponer y responder preguntas about the human body systems, sobre los sistemas del cuerpo humano. Ese era otro aprendizaje en este esquema. ¿Qué otro tema vimos? ¿Qué otro proyecto? El de likes and dislikes. ¿Cómo expresar gustos y disgustos? Tenemos aquí diferentes palabras que son muy comunes al momento de decir lo que nos gusta o nos disgusta. Por ejemplo, I like or I love. Me gusta o me encanta. Esas son palabras positivas. Tenemos I don't mind, no me importa. Tenemos también I don't like and I hate. Las últimas 2, no me gusta o detesto, son palabras negativas, mientras que I don't mind refleja indiferencia. Aquí el propósito era listen and revise. Este era el aprendizaje esperado.
escuchar y revisar. Likes and dislikes in an interview conversation. Los gustos y los disgustos en una conversación encaminada a entrevistar a alguien sobre sus gustos o disgustos. ¿Cómo podríamos expresar nuestros gustos y disgustos? Utilizando dos fórmulas. La primera puede ser con el verbo en la forma simple. I like to read books, como si fuera en el infinitivo. Me gusta leer libros. To read, ahí está subrayado el infinitivo. O bien usando el presente continuo. I like reading books. Me gusta leer libros. I don't like to watch TV. No me gusta ver la televisión. Yo espero que a ti sí y que te guste, te encante ver Escuela TV. I don't like watching TV. Las dos fórmulas son correctas y expresan lo mismo. Después tenemos I love to play the guitar. Me encanta tocar la guitarra. Or I love playing the guitar. Dice exactamente lo mismo. Me encanta tocar la guitarra. La única diferencia es la fórmula. Podemos usar el verbo en presente simple, en infinitivo, o bien utilizarlo en presente continuo. Por último dice, you can use really to emphasize the expression. Puedes utilizar la palabra really para enfatizar la expresión. De esta manera concluimos el contenido que vimos a lo largo de todo el ciclo escolar. Como te diste cuenta, es bastante contenido, fue demasiado vocabulario que estuvimos viendo y estoy segura que te será de gran utilidad durante segundo grado. Me da demasiado gusto haber sido tu maestra durante todo este ciclo escolar. Espero que en segundo grado continúes viendo nuestras clases. Te mando un muy fuerte abrazo con mucho cariño y te invito a que mañana y el jueves no te despegues de Escuela TV porque tenemos sorpresas para ti. Muchas gracias y hasta pronto. Bye. Escuela TV, primer grado.